Hola, hola. Bueno, hoy les quiero hablar sobre arquetipos masculinos. Vamos a tomar como referencia las cartas del tarot, que son siempre muy gráficas respecto del simbolismo, de cómo se simboliza la energía masculina en sus distintas etapas de desarrollo, en sus distintas facetas, en su lado oscuro, en su lado luminoso, y por qué de repente nos aparecen ciertos como estereotipos o ciertas heridas en relación a nuestro masculino como mujeres y a la masculinidad de los hombres, ¿cierto? Porque todos tenemos esta integración de energía femenina y masculina, independiente si seamos hombres o mujeres, pero en distinta medida. O sea, como mujeres nuestra energía de base va a ser la energía femenina, como hombres la energía de base va a ser la energía masculina, pero siempre vamos a buscar ese complemento. En el caso de lo masculino, está representado por las espadas y los bastos, representa la mente racional, cierto, el pensamiento, el lenguaje, la comunicación, y los bastos la capacidad de acción, la sexualidad, la creatividad, el movimiento, todo lo que genere como un movimiento hacia afuera, ¿ya? Tanto las espadas como los bastos son elementos que hay que ejecutar. Es como que el basto tú lo tomas, la espada tú lo tomas, lo utilizas, no así la copa, no así los oros, que son elementos femeninos que generalmente se muestran como si fueran, hay que recibirlos, hay que acogerlos. Entonces, siempre que nos enfrentemos a lo que es mental y a la energía creativa o sexual de los bastos, vamos a estar hablando de energía masculina, ya que a veces es una energía con la que nos llevamos súper bien y otras veces no. Hay gente, pongámoslo en el caso de las mujeres, ¿no? Que tienen una facilidad para hablar, para estudiar, para tener logros académicos, para expresarse, versus otras personas que se les hace súper difícil hablar en público, comunicar, hacer valer sus conocimientos. Y ahí hay una herida respecto de la energía, hay una herida respecto de la energía como masculina, porque en el fondo, claro, no siempre tenemos como la validación. Si no tuvimos, por ejemplo, una figura paterna presente, o tuvimos una figura paterna muy normativa, que todo el rato nos reprobaba, nos hacía sentir que no éramos suficientes, o una figura violenta que quizás nos inseguriza, poder tomar esa energía se nos va a hacer súper difícil, porque no tenemos como un buen referente. Hay heridas familiares en la infancia, pero también hay heridas transgeneracionales respecto, por ejemplo, de los hombres de nuestra familia. Alguien podría decir, mira, los hombres de mi familia son súper violentos y borrachos. Pero ¿qué pasa si yo no quiero identificarme con esos valores? Yo como mujer o alguien como hombre no quiere tomar ese referente, pero tampoco sabe cómo resignificar esa experiencia. Eso pasa mucho. Pasa mucho que finalmente hay un potencial ahí del que no nos podemos hacer cargo porque hay una herida en la memoria y tampoco sabemos cómo resignificar nuestros potenciales mentales, nuestros potenciales creativos, nuestros potenciales sexuales, como que quedamos un poco a la deriva. Siempre es importante decir que la energía masculina es la que nos permite pararnos en el mundo. Esto significa que cuando yo, por ejemplo, estudio, cuando yo escribo algo y lo publico, cuando yo me titulo, cuando yo trabajo, cuando yo soy eficiente, cuando yo hago cosas en el mundo, estoy haciendo uso de mi energía masculina. Seamos hombres o mujeres. Todos tenemos un aspecto masculino que tiene que salir al mundo, que tiene que darse a conocer, que tiene que mostrarse. Ya, eso me lleva a la primera carta que les voy a compartir hoy día, que es la carta del mago. Elegí esta versión porque es la que tengo acá. No es la más adecuada quizás, pero el mago generalmente, ¿qué vemos? Vemos un personaje que está detrás de una mesa de trabajo, ¿cierto? Como lo puedo estar yo en este momento. Un personaje que tiene sobre su mesa los 4 elementos representados, que en este mazo están ahí, ¿cierto? La nube, que es el pensamiento, esa como gota, que sería como la emoción, las gemas, que son la tierra, y el rayo o el relámpago, ¿cierto? Que sería el fuego. En esta versión del mago es así. Pero siempre que vemos al mago, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un personaje masculino. El tarot tiene esa simbología por una razón muy puntual. No porque las mujeres no podamos ser magos o no podamos comunicar, sino porque es importante enfatizar que el 1 es un número masculino. ¿Por qué? Porque concentra toda la potencia y hace un acto hacia afuera, de lanzar esa energía hacia el mundo, de mostrarla. Entonces esa es una cualidad masculina. La energía femenina es quieta, es receptiva, es hacia adentro. Entonces, siempre que nos encontremos con números impares, 1, 3, 5, 7, 9, ¿cierto? Vamos a estar hablando de un atributo masculino.
Y en los arcanos menores, por ejemplo, es súper útil saber eso. También, siempre que hablemos de espadas y de bastos, vamos a estar hablando también de elementos masculinos, de la mente, de la sexualidad, de la creatividad, del lenguaje, de lo racional. Son atributos masculinos, en hombres y en mujeres. El mago, que es la primera carta que vamos a trabajar hoy día, es una carta que dice, bueno, ¿cómo me paro, no? ¿Cómo me paro aquí frente a mi público? ¿Con qué cara me paro frente a mi público? Quizás yo soy muy tímida, quizás me da vergüenza, quizás hablar en público se me cierra la garganta, me pongo roja, quizás tartamudeo. Eso es muy importante, ¿cierto? El lenguaje, que sea claro, que sea inteligible, que haya un uso, hablar con propiedad, ¿no? Porque si yo me parara acá, pero estoy no se me va a entender, si estoy como tapándome la cara, si estoy avergonzada. Como que todos somos magos en potencia. Todos en algún aspecto podríamos pararnos y hablar de algo que nos gusta, de algo que hacemos bien, quizás de algún talento que tenemos. No es necesario que todos seamos buenos para todo, pero esa seguridad de pararnos y decir y mostrar y hacer nuestro show es lo que representa el mago, ¿ya? Porque el mago en el fondo lo que dice es como que de alguna forma nos estamos como preparando para ser creadores, nos estamos preparando para decir, mira, tengo todas estas herramientas, tengo una mente, tengo emociones, tengo cuerpo, tengo necesidades, tengo deseos, ¿y qué voy a hacer con esto? Porque estamos partiendo el ciclo evolutivo de los arcanos mayores, o sea, estoy recién partiendo con esto y tengo que ver con qué herramientas cuento. Y lo más importante, después de estos 4 elementos que son básicos, es la conciencia, que sería el quinto elemento, que es la que representa el yo. Porque para que todos estos elementos tomen forma, tiene que haber un yo, una persona individual, que los ejecute, que haga. Y un mago podría ser un cocinero, un mago podría ser un youtuber, un mago podría ser una persona que hace un TikTok. Ahora, claro, ahí viene la pregunta, y uno de los significados más clásicos del mago es la comunicación. ¿Qué quiero comunicar? Porque claro, si yo hago un baile en TikTok y tengo 1000 visualizaciones, millones y millones y millones, ¿pero qué quiero comunicar? Quiero comunicarme atractivo, quiero comunicar algo chistoso, quiero comunicar mis talentos. Siento que actualmente las redes sociales, por ejemplo, se pierde mucho como qué es lo que estoy comunicando realmente. O sea, no hay un contenido necesariamente. Hay muchas cosas, y ahí viene el lado oscuro del mago, donde solo muestro una fachada. Me maquillo, me peino, me pongo harto filtro, y entonces yo hago como que te muestro algo, quizás me muestro más segura, me visto de una manera, me represento, muy importante eso, la representación, cómo me represento. Cómo me pinto, cómo me visto, qué auto tengo, qué ropa uso, cuál es mi nombre. Muy importante para el mago su nombre. Ya reconciliarnos con nuestro nombre, porque muchas personas están como en guerra con su nombre, un poco por la herencia, porque el papá, porque la mamá, porque me llamo igual que mi abuelo, porque quizás no soy un hijo reconocido, por ejemplo. Entonces, el tema del nombre, de la legalidad en el mundo. Ahora no se aplica esto tanto como los hijos reconocidos, los hijos legales, ilegales, naturales, se hablaba en mi época, pero es un tema. Yo lo he visto en terapia, por ejemplo, gente que te dice, yo tengo los 2 apellidos de mi mamá, porque mi papá no me reconoció, y eso me pesa, porque me hacían burla, porque yo misma me doy cuenta al escribir lo que no está ahí en el registro, mi progenitor. Ya, ahora, yo me río también en el sentido de que a veces uno le pone todos los apellidos y aún así el papá no se hace presente. Y porque el papá siempre va a estar presente a nivel energético, siempre va a estar presente a nivel genético, por decirlo así, o sea, está esa presencia ahí igual. Pero claro, la mente racional, la mente consciente, que es la que está operando en el mago, porque el mago representa el yo, y el yo tiene que ver con la conciencia, con el punto de vista, la mente te puede llegar a decir, oye, mira, tú no tienes la ropa que tienen tus amigos, oye, tú no pesas lo que pesan las niñas de las redes, la niña de Instagram, oye, pero mira, ¿cómo vas a tener esos dientes o esa cara? Tienes que ponerte una máscara, la máscara social, muy importante también el concepto de máscara social, para entender el concepto del mago y para entender nuestra entrada en la energía masculina, ¿ya? Porque claro, yo podría ser una estafadora. Hay casos, en Netflix, por ejemplo, hay un montón de series de personas que se hacen pasar, que al final venden sus historias, están presos pero venden sus historias porque fueron estafadores y todo el mundo les compró y se vendieron como si fueran una celebridad, una persona de la nobleza prácticamente.
y terminan siendo, o no son ejemplos dignos a seguir, pero por alguna razón venden. Y por alguna razón también Sí. la gente se engancha y les gustan esas historias como de farsantes. Eso es el lado oscuro del mago. El que finge, el que disimula, el que disfraza la realidad, el que te pone como una cortina de humo para que tú por detrás le creas. Claro, un mago, como los magos así que hacen magia realmente, hace un truco. Siempre hacemos un truco. Siempre vamos a tener un truco. Siempre vamos a usar el lenguaje, como que el lenguaje también te envuelve, también te puede engañar. Y la gracia del mago es que no se vean los hilos, que no se vea lo que está detrás. Eso es como un poco cuando uno ve estos espectáculos grandes, tipo Las Vegas, por ejemplo. Es perfecto. Bueno, la tecnología ahora también lo permite, ¿no? Como que mucho ruido, mucha distracción mientras hago esto, muevo esto otro, la modelo que aparece, los magos que hacen estos trucos con magia también, como cuando alguien te va a robar, por ejemplo, también hacen eso. Te entretengo por acá mientras el otro te roba por acá, o te puedo estafar. ¿A quién no le ha llegado un correo, un mensaje que diga, estimado cliente, estamos actualizando la página de nuestro banco, vamos a... Y uno se da cuenta porque los mensajes tienen faltas de ortografía, porque el banco jamás te va a pedir que metas tu clave. Pero esos actos de estafa también tienen que ver con el mago, pero en su faceta oscura. Lo que en la práctica vendría siendo como un mago invertido. Ahora, ¿qué lleva a una persona a mentir, a falsear su identidad? ¿Qué lleva a una persona a aparentar lo que no es? Yo tengo varias teorías y tengo varias teorías también desde el tarot que tiene que ver con la falta de seguridad, ¿no? Nuestro miedo, como que siento que lo que yo soy no es suficiente, entonces me tengo que poner harto maquillaje, harto filtro, harto disimulo, pero también la falta de reconocimiento. Porque si a mí me hubieran criado con esa sensación de que yo te reconozco y te honro, tal como eres, tú estás bien. No tienes que ser ni como tu primo, ni como el vecino, y es que eres tan igual a tu papá, es que eres tan igual a tu abuelito. Esas comparaciones son súper nefastas en la infancia, en la adolescencia, en todas esas etapas. Entonces, claro, muchas personas, incluyéndome, no crecimos con esa sensación de tener un respaldo respecto, por ejemplo, de un padre que nos cuidara, nos protegiera, nos diera una regla, nos diera ética, nos valorara, ¿no? Alguien que te dijera, bien, mi campeón. Ese gesto de retroalimentación, eso lo da el padre. Arquetípicamente, ya los roles de la madre son otros. El rol arquetípico de la madre tiene que ver con la autoestima, con el autoconocimiento, con la validación de las emociones, con la nutrición, con el autocuidado. Pero ese que te dice, bien mi campeón, es el papá, en el arquetipo. Ya, y con esto no estoy diciendo que si una persona no tuvo una figura paterna va a ser insegura para siempre, no. Pero tiene un trabajo extra que hacer. En el reconocimiento, en la validación de sí mismo, en la validación de sus dones, en la validación de su expresión. Porque yo me puedo sentir una farsante, yo puedo sentir que estoy hablando y que en realidad no tengo derecho a ir al mundo a hablar nada porque a mí nadie me respalda. O sea, como que en el fondo es como decir, ¿y usted quién es? ¿Y usted de dónde viene? Usted no la ha visto ni en pelea de perro. Ese gesto de sentir que quizás la persona puede sentir que no tiene como la palabra es esa, la legalidad necesaria para salir al mundo, la legalidad necesaria para sacar la voz, para presentar algo que le parece relevante, para transformar su realidad. Y eso es la primera herida respecto de la integración de la energía masculina y es el primer arquetipo con el que vamos a trabajar porque tiene mucho que ver con la... Yo creo que con la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, como en esa etapa, digamos, entre los 5 los 15 años, es muy importante esto porque en esa etapa se forma, sobre todo antes, entre los 0 y los 7 años, se forma el concepto de ti mismo. Si a ti te dicen, hoy que eres tonta, oh, este niñito que es un bueno para nada, no, si no, no, mira, todo lo que rompe lo toca. Yo voy a empezar a convencerme en el relato de otros que soy un inútil. Yo el otro día me acordaba que cuando yo era chica siempre me decían algo que a mí me parecía tan injusto, que era que yo rompía las cosas. Claro, seguramente yo era una niña muy curiosa que si agarraba algo lo empezaba a analizar, lo armaba, lo desarmaba. Pero la verdad es que yo soy bastante habilosa con las manos y tengo bastante motricidad fina y soy muy respetuosa de las cosas, como que no me gusta romper nada porque como que digo, pucha, esto es importante, esto es valioso, soy súper cuidadosa con mis cosas y con las cosas ajenas. Entonces, cuando a mí alguien me decía, ay, no, es que esta niñita, la frase que se usaba en esa época era como, en manos de hacha. Y yo le decía a mi hija, y me decía, pero ¿de a dónde? Si tú eres súper cuidadosa, o sea, ni siquiera se te rompe un vaso. Y yo decía como,
Claro, es como algo que mi mamá me decía, y que claro, en algún momento para mí fue como que no soy yo. Es como que a tu identidad le suplantan, le imponen algo que tú no eres. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, estar en terapia y que alguien me dice, no, es que esta niñita es tan tímida, y ni siquiera la deja hablar, y los niños están ahí como queriendo decir algo, no, es que esta niñita es tan miedosa, si le tiene miedo a todo. Y es una abuela hablando de una nieta, pero no le permite expresarse, no le permite desarrollar su propia identidad, no le permite reconocer sus talentos. Quizás no es buena para bailar, pero sí es buena para, no sé, para la pelota. Hay una expectativa. Muy importante esto, la expectativa, ¿no? Que todos crecemos con una expectativa y podemos sentirnos súper inadecuados y podemos sentirnos súper fuera de lugar porque quizás no soy ni flaca, ni rubia, ni dulce, ni amorosa, porque quizás mis papás querían un hijo y yo soy niña, porque quizás no querían un hijo y bueno, y trajeron más hijos al mundo. Me puedo sentir incómoda por mi nombre, por mi apellido, por mi raza, por mi acento, por el lugar donde vivo. O sea, tiene mucho que ver con cómo yo me reconozco. Yo me reconozco y ahí es donde los niños y las personas aprendemos a mentir. ¿Por qué? Porque como no me gusto, yo digo, por ejemplo, no, si mi papá está de viaje y tu papá te abandonó. No, si mi mamá trabaja en una aerolínea y tu mamá trabaja, no sé, limpiando el baño, lo que no tiene nada de malo. Pero en la mente del niño, como que necesita aparentar, necesita como transformar. Y también por eso mienten cuando hacen algo que no es tan adecuado, ¿cierto? Dicen como que inventan historia, esta historia como de, como tú puedes ser súper mentiroso. Y hay otra gente que es súper mala para mentir, que la cachai al tiro y es como, me está mintiendo, ¿cachai? Entonces, esa capacidad de transformar a través del lenguaje es muy propio del mago, ¿ya? Porque el mago es un mago, pues, pero también puede ser un charlatán, también puede ser un estafador, puede ser un creador, cierto máximo, pero también depende mucho de cómo nos presentan la energía masculina. ¿Ya? Porque, ojo, también muchas mujeres que están criando solas, estamos criando solas, nos pasa que de repente no tenemos tanto filtro y decimos, es que tu papá es un vago, es que tu papá no le trabaja un día a nadie, es que tu papá ya está curado, es que tu papá se anda agarrando minas, no sé, yo esto lo he escuchado, lo he pensado también muchas veces. Entonces, claro, tú le estás diciendo a un niño que su referente masculino es súper penca, po. Y no significa que no sea verdad, ojo, todas esas cosas pueden ser verdad, pero el punto es que, ¿qué ganamos con decirle así a un niño? Así como, mira, tu papá esto. Tampoco le vamos a mentir, ni le vamos a presentar algo mejor de lo que es, porque también va a ser súper desengaño cuando después ese niño vea que su papá no es nada de lo que él piensa, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el punto? En algún momento, ¿cachai? Nos vamos a dar cuenta que, que si yo te presento a este papá como tan nefasto, tú no vas a tener de dónde agarrar. Pues, ¿qué hago con mi masculino? Si solo lo relaciono a cosas negativas. ¿Y qué tipo de masculino voy a traer a mi vida cuando entre ya en la adolescencia, cuando me empiezan a gustar los niños, las niñas, qué sé yo? ¿Y cómo voy a salir yo a disertar al frente de la sala? Si me siento súper avergonzada de lo que soy, de dónde vengo, es súper distinto. Yo esto lo he visto mucho en mis amigas, no lo he visto tanto en amigos. Cuando tu papá te ama y se siente orgulloso de ti y eres su princesa y la niña de sus ojos, eh, eso te da una seguridad súper grande en el mundo. Te da esa confianza de que tú eres alguien. Y ojo, siempre somos alguien, pero está la herida, está esa herida en nuestra memoria, en nuestra mente. ¿Ya? Y curiosamente, a las amigas que tienen mejores papás, tienen mamás muy penca. Eso es muy loco, es como que se equilibra la historia. Conozco súper pocas personas que tienen un buen papá y una buena mamá. Ya, la mayoría han tenido mamás muy jugadas, muy sacrificadas, muy esforzadas, que han tratado de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Y las que tengo, como que destacan por un papá que tú decís, el tío, bueno, está vieja para decir tío, pero este tío es una maravilla, ¿cachai? Puta, la apoya en todo, el mejor abuelo, el mejor partner. En esos casos tú veis que hay una certeza respecto de tus dones, porque además te lo está diciendo alguien que tú admiras, alguien que para ti representa algo. Que en el tarot ese referente lo va a dar el emperador. Un poco el emperador, separé varias cartas acá, separé el emperador, el sumo sacerdote y el sol también la voy a dejar ahí como referente porque también es un arquetipo masculino.
Este mazo no es tan, mira, ahí es un poco simbólico en el sentido de que tiene un puro elemento y el nombre, el librito y esa como cima del mundo, eso simboliza como ocupa tu lugar, ¿cachai? El emperador es el arquetipo del padre. Bueno, hay dos arquetipos acá, el del padre como el padre biológico, en términos como del hombre que engendra, que sostiene, el padre de familia, el que cuida, el que te protege. Pero imagínate lo que es crecer sin una figura paterna, entonces significa que tú no tenís quizá derecho a nada, o sea, te pueden pasar a llevar, te pueden hacer bullying, te pueden maltratar, te pueden vulnerar porque no tienes un padre, o sea, es como que está esa cosa en el imaginario, ¿no? También que vivimos en una época súper patriarcal y como que si no tienes un padre eres como ciudadano de segunda categoría, entonces también eso está en una herida, ¿no? Insisto, antes se hablaba mucho de los hijos ilegítimos, de los hijos naturales. Yo encontraba que era tan bonito que hubieran hijos naturales, pero parece que no se referían a eso, se referían como a hijos nacidos fuera del matrimonio. Yo encontraba genial como los hijos naturales versus los hijos artificiales. Los hijos artificiales yo creía, las monteras que uno piensa, que venían como de una relación media inventada, media forzada. En cambio, los hijos naturales nacían del amor, de la pasión. Ahora, honestamente yo creo que eso es así, que muchas veces la familia establecía no da cuenta de una libertad, sino que me casé con este porque había que hacerlo, y que hay que tener hijos porque hay que tenerlo, y que claro, muchos hijos nacen quizás de relaciones menos legales, pero que son como también el fruto del amor o de la pasión. Entonces, a mí me da risa ese concepto, pero ahora entiendo que hijos naturales se refería como a los nacidos fuera del marco legal o del sacrosanto vínculo del matrimonio. El emperador es un arquetipo, ¿ya? Entonces, claro, yo tengo que hablarles del arquetipo antes de hablarles del lado oscuro del arquetipo. El emperador es el que, a diferencia del rey, porque el tarot también tiene reyes, tiene 4 reyes y los reyes son los que, en este tarot, los reyes se llaman máster, como el máster de cada elemento, que los separé acá, tienen como una coronita, así como coronitas. El emperador es un arquetipo que, a diferencia del rey, que es elegido por voluntad divina, no sé, todos vimos en clases de historia esa cuestión cuando nos decían eso y uno decía, ya, bueno, sí, claro. El emperador es como Napoleón, yo creo que es el mejor ejemplo, que es como el hombre que viene de la nada, entre comillas de la nada, y se hace a sí mismo, y conquista su territorio, y arma su ejército, e impone su ley, pero que es un común y silvestre, es como un hijo de vecino. No es como noble, no es elegido de Dios, no es nada de eso. Entonces, el emperador tiene una faceta que es muy mundana, ¿cachai? Que es como alguien común y corriente que decide transformar su realidad, porque algo que identifica al emperador es el número, el 4. Cuando yo tengo un 4, yo le doy forma a mi realidad y armo mi imperio. Y ese imperio yo puedo ir conquistando más territorio, pero yo también podría ser un viejo de mierda que cree que su imperio es su casa de 2x2 y que grita a la señora y grita a los hijos y se cree un emperador y no tiene ninguna ética, ningún valor, ningún talento. Porque eso sería ya como una versión como súper a cuenta, ¿no? Del emperador. Hay como un cuento siempre, no sé si han visto el cuento del el traje nuevo del emperador, donde el emperador al final es como, está tan preocupado de cómo lo ven, de las apariencias, como de ser mejor, de ser superior, que al final lo estafan y termina saliendo como en pelota a la calle y como que todos le siguen el juego, ¿no? Por miedo como a perder su venia. ¡Ay, qué bello el traje! Con diamantes, ¡ay, con no sé qué! Y eso al final lo que dice es como que muchas personas entramos en la lógica del poder. Solo por pertenecer a una estructura, tú le puedes decir a tu jefe, sí, jefe, no sé qué, pero en el fondo está diciendo súper chupamedias porque tenés pánico de que tu jefe, no sé, te despida. Como que los valores del emperador no siempre nos hacen sentido. Los valores del emperador le hacen sentido a él. Y en su faceta más oscura tienen que ver con la rigidez, tienen que ver con el control, tienen que ver con el dominio, incluso con la violencia. ¿Ya? Y esa rigidez también se traduce en mecanismos de control, de represión, que sabemos cuáles son, por lo menos en Chile los tenemos claros. Se traduce también en rigidez física, cabeza, cuello, espalda, lo muscular, los huesos. Es como que es todo un correlato de
de esta estructura excesivamente rígida, ¿ya? Pero fíjense que en el tarot todo es muy maravilloso, todo es muy coherente, porque el 4 es un número femenino. Entonces, técnicamente el emperador debiera estar abierto, ser receptivo, ser un gobernante justo, un guerrero, el dueño del mundo en términos de que construye su realidad y la sostiene, es responsable, es coherente, pero es un 4. Por ende está abierto a recibir, es receptivo. Pero en su lado oscuro, eso no pasa. El emperador como que se cree el dueño del mundo nomás y cree que si grita más fuerte va a imponer su voluntad, o cree que porque yo lo pienso así, así, eso es todo lo que existe, o eso es verdad. Como que gente muy fundamentalista también. Y tiene que ver con la necesidad de control, con la necesidad de poder, que lamentablemente, no quiero ser como injusta, pero eso es algo que le pesa más a los hombres que a las mujeres. No estoy diciendo que las mujeres no podamos eventualmente caer en ese tipo de excesos, pero le pesa más a los hombres que a las mujeres la necesidad de control. La masculinidad se caracteriza, por lo menos en este tiempo, por esta necesidad de controlar, de imponer, de violentar, porque es una masculinidad súper enferma, es una masculinidad súper como oscura. Y con oscura me refiero a lo que no ha sido hecho consciente. Cuando tú haces consciente tu rigidez, cómo tu estructura daña a otros. Por ejemplo, pasa mucho con los padres, ¿no? Pensemos en padres amorosos que se dan cuenta que su rigidez hace que sus hijos se alejen, que sus hijos les mientan, que sus hijos tengan una doble vida. Y al final, como, ¿cómo se llama esa salsa de...? Ay, se me olvidó la letra, porque si no la cantaría. Eso de Simón, pero se me olvidó el comienzo, que la sala, na, 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 na. Y que al final el hijo es como que ha hecho una vida lejos de su padre porque su padre lo rechaza, porque no lo reconoce en la opción que eligió para su sexualidad, porque no valida, qué sé yo, sus gustos y preferencias, porque le da vergüenza, ¿no? Porque eso pasa también con el emperador. El emperador hace como que todo lo que está a mi alrededor es un reflejo de mí. O sea, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir mis amigos del golf? ¿Qué va a decir mi compañero de la pichanga? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi socio? ¿Qué te importa? O sea, tú preocúpate de construir una familia bonita, sana, que no te tenga miedo, que seas responsable, amoroso, porque en realidad, y esto voy a hacer una pausa, por ejemplo, porque pasa mucho, y por eso estamos hablando de los arquetipos masculinos y estamos tratando también de aterrizar esto como a situaciones puntuales. La otra vez estaba leyendo un artículo, creo que lo leí en Facebook, de ahí lo voy a buscar, quizás lo puedo dejar en los comentarios, que decía que un análisis como respecto de los deudores de pensión alimenticia. Y se hablaba de que una de las razones por las que se analizaba que no pagaban no era porque no tuvieran plata, porque la mayoría de las personas trabaja y puede disponer, no son grandes sumas tampoco, estemos claras en eso, es porque cuando te lo obligan por ley, ¿cachai? Porque hay un organismo, como el Estado, por ejemplo, que te dice usted tiene 5 hijos, tiene que pagar tanto por tanto. Los hombres sienten que no tiene sentido porque a mí me gusta imponerme. A mí me gusta jugar con mi ex y decirle, bueno, si querís te paso plata, y si te ponís pesado no te paso plata, y si me dais la pasada te paso plata, y si no me dais la pasada. Esa necesidad de control, esa necesidad de no perder el sitial de macho, es muy masculina. Y la vemos todos los días, la vemos hasta el weón que abre las patas en el asiento del metro, el asiento del micro, como si tuviera así unas bolas, lo que es absolutamente falso, porque lo más probable es que ese tipo tenga así una cosita. O sea, fíjense cómo se llama esta carta, ¿no? Que es Take Up Space. Que es exactamente eso, es como ocupa tu lugar, toma tu espacio. Loco, pero yo voy sentada aquí al lado tuyo y yo no vi que tú pagaras 2 pasajes, pagaste uno, quizás, si es que pagaste. Entonces, claro, yo a esta altura estoy grande, me puedo dar el lujo de decirle, caballero, ¿puede cerrar las piernas, por favor? Pero me imagino a mi hija, que es súper flaquita, y se sube a la micro, y claro, quizás no va a tener ganas de decirle a un viejo culiado que viene todo hediondo, oiga, siéntese bien y cierra las piernas, pues, pero sí los hombres y las mujeres se sienten con derecho a decirle a las mujeres cuando somos chicas, ¿no? ¿Qué nos dicen en el colegio cuando usamos jumper, falda, o ya no existe el jumper? Que cerremos las piernas, ¿no? Y cuando una mujer quiere abortar, le dicen que no le gustó cerrar las piernas. Cuando una mujer va a parir y es muy chica, la violencia obstétrica le dice que por qué no cerró las piernas. Pero nosotras no podemos decirle a un hombre que cierra las piernas porque parece que sus joyas de la corona ahí ocupan todo el espacio. Sabemos que no es cierto,
Está esa, no sé, yo lo escucho y me río mucho esa creencia de que mientras más grande el auto, más pequeño el pene. Yo cuando veo un tipo muy pedante, muy como con el auto ahí que te lo tira encima, siempre hago el gesto como que, oye, micropene, ¿cachai? Como que tiro mucho la talla con eso porque yo siento que estos temas hay que desacralizarlos y hay que aterrizarlos porque el mundo está lleno de micromachismos. El mundo está lleno de expresiones donde la masculinidad se impone de una manera rotunda y uno queda ahí como en un espacio como reducido, ¿no? Como, sí señor, ya señor, como si fuera una estructura muy militar. Y eso no es posible. No es posible porque fíjense que el tarot es muy equilibrado y por eso estoy usando el tarot para hablar de estas cosas. Ay, porque me encanta. En el tarot hay un emperador y una emperatriz. Y la emperatriz tiene la misma dignidad que el emperador. Pero en nuestra cultura hay un predominio de lo masculino que trata de someter al femenino. Las mujeres no podemos ser dueñas de nuestro cuerpo. Hay hombres que creen que tienen que decirle a las mujeres cómo vestirse, cómo peinarse. O sea, yo me acuerdo, no sé si todavía existe eso, pero yo cuando era chica veía a mis tías que, por ejemplo, los pololos les prohibían cortarse el pelo. ¿Quién mierda me va a prohibir a mí cortarme el pelo? O sea, ustedes comprenderán que yo me corto el pelo como cada 2 semanas por lo demás. Y una vez me acuerdo de una tía que trabajaba cuidando a unos niños y para poder cortarse el pelo inventó que la niñita donde ella trabajaba, que era chiquitita, pero el otro era más grande, jugando le había cortado el pelo. Y que por eso, como ella tenía un machetazo, había tenido que ir a la peluquería. Pero cáchate el cuento que tenéis que inventar. Pero más encima ni siquiera era el pololo, era como... Ella era como la amante de un sujeto. Entonces, es que a mí me gustas con el pelo largo. Es que yo me gusto como yo me gusto. No tengo que tener el pelo largo, ni corto, ni... Y uno dice como esa necesidad, ¿no? De ser emperador. De golpear la mesa, de que se imponga, de que te sirvan el plato más grande, de que te sirvan primero, de que los cabros chicos no te molesten. Como muy manual de dueña de casa de los 50, ¿no? Como la hechizada, una cosa así como que muevo la nariz y la casa mágicamente se ordena y los niños se van a acostar y les sirvo el martini y les sobo los pies. Eso está en la mente masculina, ¿ya? Yo no conozco a ninguna mujer sana que tenga ánimos de satisfacer esa fantasía. Las únicas mujeres que conozco que quieren esa fantasía son mujeres que se quedaron en el lugar de la niña y que buscan el amor del padre a cualquier costo. Buscan el amor del padre, la aprobación masculina, mujeres que son capaces de, quizás como de traicionar incluso a otras mujeres, a su propio género, con tal de ser validadas por otros hombres. Entonces tú escuchas, lees, pasa mucho en redes sociales, yo lo evito, pero a veces igual piso el palito, pongo a leer los comentarios de videos, de cosas. Ay, es que eso le pasa por andar no sé qué, es que eso les pasa por no sé cuánto, es que yo soy más mujer porque... Y es como, ¿en serio? ¿No cachai que estáis siendo un adorno del masculino? Que no te estás realizando como mujer traicionando a otras mujeres o ninguneando a otras mujeres o invalidando la lucha de otras mujeres. Hoy día me pasó que una chica escribió algo así como... ay, las verdaderas mujeres son las que queman su velo en Irán o Irak, ya no me acuerdo, Irán, no sé, perdón. No como tú, hippie mugriento, que te sacas la mascarilla. Y yo dije, pero ¿por qué vamos a comparar peras con manzanas primero y segundo? Las libertades son libertades, o sea, claramente si hay un fundamentalismo religioso que pone a la mujer como un sujeto de segunda categoría y le impone reglas y leyes que no son iguales para hombres y mujeres, justificándose que hay un libro sagrado que así lo dice, un profeta, un credo, claramente hay una situación ahí de imposición de ciertos valores. Pero si pensamos, por ejemplo, en algo como hipotético, ¿no? Como una dictadura sanitaria, también hay una imposición de ciertos valores. También hay una imposición de valores que son inventados. Todo en la cultura es inventado. Ya, saquémonos esa idea de que como que hay verdades originales. Está la verdad que impone la ciencia, la verdad que impone la religión, como que en esta época ya no tanto, pero la ciencia fue la religión de nuestra época. Es que el doctor dice, es que la ciencia dice, como que la ciencia diera cuenta de todo lo que existe. Si la ciencia se inspira de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza. Entonces hay miles de cosas que la ciencia no puede explicar, pero eso no significa que no existan o que no sean valiosas. Significa que la ciencia sabe lo que sabe.
Entonces, claro, andar comparando una lucha de mujeres que han estado sometidas durante siglos, porque ni siquiera son años, siglos, milenios, eh, que están luchando porque no sé, porque una mujer fue masacrada por no ponerse bien el velo, eso es una situación. Pero si alguien, eventualmente, porque estamos pensando, claro, tú dices ya, pero como sociedad asumimos ciertas reglas, hay que vacunarse, no sé qué, hay que usar. Y si no, uno asume las consecuencias, ¿no? Que te van a pasar una multa. Es como la gente que conduce curada, ¿me entendís? Puedes matar a alguien, te vayas a ir preso. Bueno, en Chile no, pero en general. Son reglas, es como un código de vestimenta. ¿Quieres venir al club? Perfecto, pero tienes que venir con zapatos, no con zapatillas. Es una decisión. Y ahí es donde el emperador hace el juego. La pertenencia o la no pertenencia. Porque si tú no sigues las reglas, no perteneces. No puedes entrar al cine, no puedes ir a tal parte, no puedes viajar. No puedes... Entonces, claro, mucha gente cae en el juego de seguir las reglas porque no quiere ser excluida. Porque no quiere dejar de pertenecer y no quiere dejar de ser vista por buenos ojos, por los ojos del padre. Sea el padre un profesor, el gobierno, sea el padre, tu pareja, es una estructura, es como un símbolo. Por eso son arquetipos que pueden tomar distintas formas, pero la idea de fondo es la misma. Ahora, les puse el ejemplo de la mascarilla, de la ciencia, de la religión, del velo, porque hay algo que pocas veces se menciona y es que un arquetipo masculino del tarot que trabaja muy estrechamente con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el arcano 15, o sea, 15, perdón, 5, y el emperador es el arcano 4, entonces están juntitos. El emperador pone las reglas, estructura, pero necesita a alguien que nos venda la pomada. Alguien que nos dé la justificación teórica. Entonces, sea el sacerdote, el científico, el astrónomo, el que sea, ese es el trabajo del sumo sacerdote. Es como el conocimiento que nace del estudio, que nace de la educación, de la investigación, de todas estas áreas del conocimiento, ¿no? Distingamos conocimiento de sabiduría. Que la sabiduría es un atributo femenino. El conocimiento es un atributo masculino. Todos tenemos acceso a ambas cosas, pero a lo largo de los últimos siglos el conocimiento se ha tratado de imponer por sobre la sabiduría o el saber, o sea, el racional, el conocimiento racional se ha tratado de imponer por sobre la sabiduría intuitiva. Y eso es un problema del patriarcado, es un problema que tiene que ver, bueno, con varias cosas, pero por eso también existe una sacerdotisa y un sumo sacerdote. Son ámbitos de la realidad completamente distintos. No vamos a profundizar en eso porque, claro, tendríamos que hablar de los arquetipos femeninos en paralelo. El sumo sacerdote es el que dice, no, las mujeres tienen que ser velo porque en la Biblia dice, porque en el Corán dice. Y es como, ¿y quién escribió eso? No, es que el profeta. Y anda a reclamar porque vaya a terminar lapidado, vaya a terminar muerto, vaya a terminar encarcelado. Pero eso podría ser una dictadura como Corea, podría ser una situación como que te obliguen, por ejemplo, a tomar un medicamento, a vacunarte, a que experimenten con tu cuerpo. O sea, tiene que ver con cómo el fundamento teórico, eso es, fundamento teórico para la imposición de ciertas normas. Y uno dice, ya, pero es que así cualquiera, porque si yo quiero imponer una estructura, voy a buscar al que me sirva. Es como, pensemos como en la Edad Media, ¿no? Yo entonces soy rey, pero ¿por qué soy rey? Porque el Papa dice que soy elegido de Dios, entonces hay una alianza. Y eso me permite estar por encima de los otros ciudadanos y que trabajen para mí y sean prácticamente mis esclavos y no tener que trabajar y no tener que hacer nada porque el Papa dice. Pero llevemos eso a cualquier terreno. Es como el médico dijo, es que el profesor dijo, es que el especialista dijo. Pero claro, ese tipo está diciendo lo que dice dentro de un sistema de creencias, que es el sistema de creencias del emperador. No es otra cosa más que el sistema de creencias del emperador. Entonces, es un poco absurdo, como que usamos esto para ratificar esto. Fíjense que el sumo sacerdote acá se llama el Hierofante, que también es como un nombre que se usa. Tiene este libro. Entonces, el conocimiento racional. No, es que eso es irracional. Como que no, el 99% de las cosas de la vida no fueran irracionales. Como que el 99% de lo que existe fuera de otro
estuviera hecho de otro material, ¿no? Como que este predominio de la razón, esta necesidad de saber, de controlar, eso es una ilusión, ¿ya? Uno de los mayores eventos y universales, pero que más menos control y menos estudio existe, por ejemplo, la muerte, ¿no? La muerte es algo para todos, pero nadie podría decir a ciencia cierta lo que viene después de la muerte. Entonces, claro, como que pretender que esto es todo lo que existe, que somos el centro de la galaxia, del universo, que todo el universo gira en torno a la Tierra, que no hay otras formas de vida ni de cosas, es una estupidez. Es una estupidez, claramente. O sea, da cuenta de una mente muy limitada, muy en blanco y negro. Pero claro, el tarot es una propuesta evolutiva. Entonces, claro, dice, en algún momento vamos a querer configurar nuestra realidad y vamos a necesitar fundamentos teóricos. Y esos fundamentos teóricos van a decir, sí, porque aquí dice que tal cosa. Ahora, si lo pensamos desde el mago, ¿no? Que era la carta inicial, el mago ve los valores del emperador y le pueden hacer sentido o no. El mago tiene dos opciones. O se traiciona a sí mismo y... No, tiene tres opciones. Digamos que es un hijo que admira a su padre, que ama a su padre, que es un padre ni bueno ni malo, es normal. Y ese hijo va a repetir lo mismo que dice el papá. No, es que las mujeres son tontas, no es que el fútbol, no es que no sé qué, no es que el gobierno, ya. Y uno dice, ya, pero a mí me pasó, por ejemplo, con mi hija en los debates previos a las elecciones que hubo hace como un mes más o menos, como 3 semanas, que me decía, yo no puedo creer que mis compañeros hablen tantas estupideces. Como que uno dice, ¿de qué familia vienen? ¿Cómo no tienen reflexión, pensamiento crítico? Y uno dice, qué orgullosa te hace sentir eso, pero al mismo tiempo, claro, que malas perspectivas para el mundo que los adolescentes tengan la cabeza tan llena de caca, ¿no? No todos, pero esos en particular, que ahí defendiendo el capitalismo sin tener capital, ¿cachai? Entonces, uno dice ya, el mago puede ver al padre hacia arriba y decir, oh no, es que mi papá es un santo, maravilloso, perfecto. Pero claro, es un arquetipo, entonces las personas no somos arquetipos ni somos ideas perfectas, las personas somos personas, y en ese proceso de ser persona, por ejemplo, el papá que es perfecto puede que engañe a la mamá, puede que le pegue a la mamá, puede que abuse de la hermana chica, o sea, te estoy poniendo casos, ejemplos extremos para que se entienda el contraste, ¿no? Y este hijo que toda la vida ha visto al padre como una persona así muy superior y que espera que lo mire, que lo valide, de repente quizás no va a sentir ya la misma admiración, no se le va a quebrar y eso también va a traer una crisis de identidad. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha roto una figura de respeto y entramos en crisis? Porque si yo construí lo que soy tomando como referencia a esta persona y esta persona resulta que es un cerdo, perdónenme los cerdos, que es un monstruo, perdónenme los monstruos, ¿cachai? Es como que eso genera una crisis. Porque esa persona, aparte de ser tu papá, por ejemplo, es el jefe de alguien, es la pareja de alguien, es el empleador de alguien. Entonces, claro, esa persona quizás en la intimidad del hogar muestra una faceta, pero por otro lado tiene otros aspectos, que sé yo, medio escondido, medio negado, medio... Y ahí uno dice, eso es un conflicto heavy. Pero imagínate un hijo que desde siempre, un hijo o una hija, pueden ser ambas cosas, que desde siempre, como un hijo hermafrodita, ha estado en conflicto con el papá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué dices eso? ¿Y por qué no puedo hacer lo mismo que hace mi hermano? ¿Y por qué no sé cuánto? Ese choque, ¿no? Como que está apareciendo mi voz, mi identidad, pero estoy chocando contra una estructura que todo el rato me amenaza con que si doy un paso más me va a excomulgar. O me va a violentar, o me va a pegar, me va a castigar, me va a quitar lo poco o nada que tengo, porque cuando somos chicos estamos bien desposeídos de cosas y de seguridades. Entonces, claro, muchas veces la gente se traga sus opiniones, su verdadera identidad por miedo. Por miedo a que el emperador me castigue, me rete, me eche, en fin. Entonces, ahí es donde parte la mentira, ¿no? Entre comillas, no sé si la mentira es la palabra, pero como la distorsión. Porque es como... voy a hacer como que sí. Y en el proceso incluso yo me puedo olvidar de mí misma. Me puedo, como el personaje que me invento para salir y sobrevivir, me puedo llegar a creer que eso soy. Me miento tanto que me termino creyendo esa mentira, entonces eso genera a veces incluso patologías psiquiátricas, patologías de disociación, trastornos de personalidad. No es que una cosa genere la otra, pero se ve reflejado en eso, en ese conflicto con la estructura, la neurosis, ¿cierto? Que es como esta necesidad de estar ahí respondiendo a una estructura y que al final me rompe.
Ya, así que hay que tener mucho ojo con cómo se vincula el ser humano y en una etapa de su vida con estas reglas, ¿ya? Porque quizás en un momento de la vida tú quisiste ser, no sé, futbolista, o quisiste ser militar, o quisiste ser policía, no sé, estoy poniendo ejemplos, pero no significa que ese anhelo realmente supiera de qué se trataba ese mundo. Quizás vas, lo intentas y te encuentras con que te encanta, pero hay cosas que no te encantan. No te encanta el machismo, no te encanta el acoso, no te encanta el clasismo, no te encanta la violencia. Entonces, claro, cuando estás viviéndolo, tú puedes creer que estás haciendo algo sumamente deseable, como aparentar, representar, figurar. Pero luego, al crecer un poco, te vas a dar cuenta que quizás para poder habitar esos espacios simbólicos, tú has tenido que mentirte, disfrazarte. Y mucha gente lo hace, esconde sus creencias, su sexualidad, esconde su identidad como sexual, qué sé yo. ¿Por qué? Porque está esta necesidad de ser aceptado. Entonces, ese esquema, esa estructura, es la del emperador, validada por el sumo sacerdote desde lo teórico. Entonces, así como pusimos el ejemplo de la ciencia para validar las mascarillas, pusimos el ejemplo del sacerdote para lapidar a una mujer porque no usa el velo. ¿Cachai? O sea, están estas cosas como fundamentalismos religiosos, científicos, que también la religión puede operar como una fe ciega, pero que sabemos que la ciencia no explica todo. Y ya tenemos tres arquetipos. Hablamos del mago, hablamos del emperador, hablamos del sumo sacerdote. Y aquí viene el aspecto oscuro del sumo sacerdote, que tiene que ver con, imagínate una persona, les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si esto les suena conocido o no. Imagínate una persona que me duele mucho mi brazo mordido de perro, pero tengo unos hoyos y morado, así que me da un poco de vergüenza. Imagínate una persona que tiene mucho conocimiento, mucho poder, mucha información, tiene buenos contactos, porque el emperador y el sumo sacerdote están juntitos ahí, están al lado, y hace mal uso de ese poder. Y desde su lugar de superioridad, porque el sumo sacerdote siempre está encima, siempre es el gran maestro, siempre es el que tiene acólitos, súbditos, ¿no? Como que el dueño de la verdad, usa eso para manipular, para abusar, para robar, para mentir, para lavarle la cabeza a alguien, ¿no? Porque como yo estoy más cerca de Dios, ¿no? Como yo estoy más cerca del emperador, como yo estoy más cerca de lo iluminado, puedo creer, o sea, hay gente que se lo cree, pero generalmente es un acto como de maldad, ¿no? De oscuridad. Y puedo empezar a usar mal ese poder. Y puedo empezar como a decir así como, eh, no sé, por ejemplo, yo pocas veces me da el estómago para leer esto, pero me acuerdo una vez que leí una investigación sobre curas pedófilos, eh, y había una explicación de que el cura decía que abusaban solo de niños enfermos mentales, sordos, así como con trastornos específicos, porque pensaban que esos seres eran como subseres. Es como que no tenían alma, una cosa así. Y era en Chile eso. Y yo decía como, cáchate la explicación que te dais para justificar tu oscuridad, tu maldad, tu violencia, tener que contarte a ti mismo que hay seres de segunda categoría, que podríamos bien ser mujeres, por ejemplo, y que entonces tú puedes manipular a esas personas y contarte el cuento. Incluso puedes decir, hay muchas personas que usan su poder y trastocan, y mira cómo andaba vestida, estoy más preocupada como la víctima andaba vestida que el agresor, por ejemplo. Entonces, ese rol del sumo sacerdote invertido lo puede hacer cualquiera. Un periodista, un político, un animador que se para frente a la tele y miente, ¿no? Que también hay una mezcla con el mago, ¿no? Que es como... Se ha visto tanto. Chile es una buena vitrina para todas estas cosas. Personas que abusan de su saber, de su poder, que manipulan. Por ejemplo, a mí me parece impresionante la cantidad de mujeres jóvenes que conozco que han tenido un romance o una aventura o una relación más estable con sus psiquiatras. Porque uno dice, bueno, ¿habrá algo más íntimo que ir al psiquiatra? Los curas. Ahí también hay una relación de intimidad. Entonces tú vas en tu máximo estado de vulnerabilidad, donde un sujeto que más encima le pagáis para que te atienda, te escucha, te medique,
y te termináis acostando con esas personas. O sea, es una cuestión que es abuso de poder aquí en cualquier parte. Pero yo he escuchado tantos casos, no es que era mi psiquiatra, pero después tuvimos una relación. Cariño, ¿y quién te dice a ti que no va a tener relación con ese paciente, con el otro, con el otro? Porque, claro, el sumo sacerdote te juega la psicológica, pues como que tú eres muy madura para tu edad. Es que tú eres especial. Todas son especiales, o todos son especiales, cuando están estos casos de pedofilia donde los niños se sentían súper como privilegiados porque podían ayudar al sacerdote en la misa, porque podían ayudarlo a vestir, no sé, estoy pensando como en Caradima, ¿no? Como que esas historias, yo en verdad evito leer esas historias porque siento que se me quedan como grabadas, pero igual me tropiezo con las cosas a veces y las leo. Entonces se fijan que ese uso tóxico, distorsionado del poder es horrible. Ese uso distorsionado del poder genera como que una especie de... genera una especie de... espera, genera una especie de... me estaba viendo a mí misma en el computador, perdón. Como de distorsión de los valores, ¿no? O sea, el curita lo puede hacer en el nombre de Dios, de Cristo. Eh, esta persona puede robar porque tiene acceso a ese poder, esta persona puede mentir. O sea, no hay nada que justifique, pero como están, tanto el emperador como el sumo sacerdote en una posición de poder, usan esa posición de poder para mentir, para tergiversar, y eso es una sombra de la energía masculina. Para allá vamos, la sombra de la energía masculina. No es que lo masculino sea negativo, porque también muchas de nosotros sentimos o pensamos en algún momento que lo masculino era lo máximo. Yo me acuerdo de mí a los 20 años, yo decía, weón, qué ganas de no tener emociones, qué ganas de no pescar el cuerpo, qué ganas de ser solo mente y triunfos académicos. Y claro, después la vida te va mostrando que una vida, que ser mujer es un privilegio. Partamos para ser mujer es un privilegio inmenso. Tener hondura psíquica, poder menstruar, poder crear, poder parir, poder gestar. Si alguien no quiere ser madre, da lo mismo. También puede ser en términos simbólicos, ¿no? Gestar un proyecto, gestar una creación. Pero si te das cuenta, al final del día, si no tuviéramos esa dimensión sensible, profunda, subjetiva, seríamos como personas completamente secas, como autómatas, solo programada nuestra mente para procesar datos. Entonces por eso se necesita la integración de femenino y masculino. Tampoco podemos ser solo energía femenina porque seríamos como un sentimiento a la deriva, ¿no? Tiene que haber estructura, tiene que haber forma, tiene que haber lenguaje, tiene que haber como conciencia, ¿no? La conciencia es un atributo masculino, ojo. El inconsciente es femenino. Así funciona esto. Entonces, claro, todas las cartas de espadas, haciendo un poco el link con las cartas de espadas, que sabemos que las espadas representan la mente, un atributo masculino, son cartas donde se habla del desarrollo de la mente. La mente como desde que me hago consciente o parto del desarrollo de mi mente en relación a un paradigma, adquiero un conocimiento, entro en crisis, cuestiono la zona de confort, me abro, tomo una decisión, socializo, comparto, me atormento, me enrollo, todo eso cualidades de la comunicación, del lenguaje, del análisis, están expresados en el palo de espadas. Ya que eso lo vamos a ver quizás en otra ocasión, pero ahí hay mucha energía, mucho conflicto, también mucho dolor, mucha herida, porque la mente ahí nos sabotea, nos enrolla, también nos enmascara, ¿no? Porque yo en el discurso puedo vender así como todo, no, si está todo bien, y por dentro estoy súper resentida, estoy súper herida, estoy súper conflictuada. Entonces el lenguaje es el lugar del engaño. Ya, es una frase que a mí siempre se me ha quedado de que, claro, yo en el lenguaje puedo decir cualquier cosa. ¿Sabes dónde se nos cae el cuento con el lenguaje? En el cuerpo. Porque, claro, yo te estoy hablando a lo Piñera, ¿no? Toda correcta y mi lenguaje corporal es como de tic, ¿cachai? Y el ojo me hace así, los ojos me enchueca. Los lapsus lingüísticos también son una forma en que el subconsciente, tú ibas a decir una cosa y terminas diciendo marepoto, ¿cachai? Y es como, porque esos son territorios del inconsciente. Y estos lapsus lingüísticos, la corporalidad, que tú estás hablando con mucha propiedad, pero estás como así, entonces no estás abierto ahí. Pero claro, también hay gente muy inteligente y muy psicópata en algún nivel, por decirlo así, que sabe cuáles son estas reglas y estos códigos y que puede mentirte mirando a los ojos y que puede hablarte abiertamente porque domina esa corporalidad. Pero claro, estamos hablando casi de una patología y también hay gente que se entrena, ¿no?
Gente que se entrena para hablar en público, para presidir una reunión, gente que se entrena para sus cargos. Entonces son como habilidades que se entrenan, pero que no siempre dicen la verdad. O sea, que una persona pueda mostrarse súper segura no significa que sea súper segura. Yo lo veo todo el tiempo, por eso el tarot es una herramienta tan potente. Personas que tienen cargos, que tienen hijos, que tienen plata, pero que en el fondo se sienten profundamente desvalorizados. Y fíjense que la mayoría de las heridas masculinas no tienen que ver con lo masculino, tienen que ver con lo femenino. Tienen que ver con la madre. Tienen que ver con si fuimos amados, aceptados, valorados. Tienen que ver con si fuimos nutridos, si hubo contacto, apego. Y por otro lado, muchas de nuestras heridas también tienen que ver con el femenino, por una parte, porque es muy importante la energía femenina en nuestro desarrollo inicial. Pero también, claro, la herida, esto se lo digo particularmente a quienes estén criando hijos de 10 años, preadolescentes, porque la herida del masculino no es relevante en la primera infancia. Ya, quiero ser bien claro. ¿Dónde se vuelve una molestia la herida con el masculino? Por ejemplo, si una mujer está muy sobredemandada porque el papá se fue y los abandonó. Entonces la madre no puede focalizar toda su atención, su energía, su entrega en el hijo, que va a quedar un poco desnutrido porque la mamá va a tener que trabajar el doble, el triple, estar haciendo gestiones por aquí y por allá. Entonces, claro, esa es una forma de violencia, donde tú no existe la posibilidad de ser mamá y papá, ¿no? Que eso se usaba mucho, yo soy madre y padre, como de mamá luchona, ¿me entendí? No me gusta esa concepción porque siento que es como descalificar a mujeres que realmente luchan, y luchan porque no hay un hombre al lado que esté haciendo la pega, y no estoy hablando de una pareja, ¿ya? Porque ese es el tema, es como, ¿por qué solo puedes ser padre si somos pareja? ¿Por qué si nos separamos? No, es que yo no voy a estar manteniendo. ¿Cómo me voy a mantener con 200 lucas, en verdad? Ese ego masculino, esa precariedad, esa como soberbia, eso es muy la sombra de la energía masculina. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es como decir, la energía masculina nos hace falta, por supuesto. Obvio que a todos nos hubiera gustado crecer quizás con un papá responsable, para que le aliviara un poco la carga a la mamá y pudiéramos equilibrar los roles, y hubiera una vida familiar bonita, quizás tiempo de calidad, juegos, vacaciones. Yo siempre cuando era chica soñaba con que si tuviera un papá mi vida sería distinta. Porque mi papá iría a la reunión de apoderado, porque mi papá vendría a ver mi acto, porque mi papá me defendería de nada, mentira, yo era súper violenta cuando chica, yo era la matona de mi curso, entonces nadie me tenía que defender de nada, pero claro, era la matona también porque estaba muy enojada. Pero yo alucinaba con eso. Y un día, ya de grande, en terapia un poco, y después de unos años bien duros, me di cuenta que el papá que yo anhelaba no existía. Que ese papá que yo quería que me protegiera, me cuidara, me inspirara, tuviera conversaciones conmigo de sobremesa, sobre poesía y filosofía, ese no era mi papá. Mi papá real era un hombre mucho más básico, quizás buena persona, pero que no había tenido ni los cojones para hacerse cargo de un hijo. Entonces tampoco era una gran persona, no era un gran ser humano, no era un intelectual, o sea, eso estaba en mi mente, en mi ensoñación. Y que mi papá era bueno para tomar, que quizás me hubiera tocado crecer en un ambiente con un papá curadito, violento, y que eso hubiera sido a la larga para mí mucho más nocivo y perjudicial que la ausencia. Cuando yo entendí eso, siento que muchos de mis dolores emocionales se fueron a la cresta. Como que fue liberador, fue decir como, estoy sufriendo por alguien que no existe. Y el papá real, que es el que está, o sea, el que tú podrías contrastar de realidad, no está aquí. Y nunca le ha interesado estar aquí. Y no tiene nada que ofrecer. O sea, mi papá es más parecido a un mago invertido, porque tampoco conoce su origen, porque tampoco se desarrolló, porque no quiero victimizarlo con esto, pero tampoco supo quién era, porque mi papá tiene una historia como bien tremenda, porque siempre fue un charlatán, un seductor, una persona que hacía como el juego de como, nena, ¿cachai? Y que claro, llegó una edad en que ya no te la podéis dar de galán porque estáis muy viejo, porque no tenéis las lucas, porque no tenéis el cuero, porque no tenéis un convertible, porque no tenéis un yate, ¿me entendí? Porque si hay hombres que juegan a ser el mago toda su vida, porque tienen con qué. Pero en verdad, cuando yo me alivié de ese dolor fue como, ok. Entonces, esa ausencia paterna, yo creo que hay que asumir que yo creo que
a ver, quiero decirlo así. A un niño le hace más daño crecer con una mamá violentada, reprimida, encerrada, maltratada por un masculino tóxico, que crecer solo con su mamá. Incluso si esa mamá tiene que trabajar mucho, tiene que hacer muchas cosas, la verdad es que es más sano eso que tener un masculino tóxico al lado bajo el mismo techo. Eso hay que ser claro. Ahora, si hubiera una situación ideal, no son dos papás viviendo juntos, hijo, vaya para allá. No son dos papás viviendo juntos bajo el mismo techo como una pareja feliz. Quizás son dos papás que se honran y se respetan y que quizás si no quieren ser pareja, cada uno asume la responsabilidad que le corresponde, ¿no? Pero eso es arquetípico. Eso es como lo que hablaríamos de la emperatriz y el emperador. Eso es arquetípico. Son ideas perfectas. En la práctica nos acercamos más a la sombra del arquetipo. No somos la emperatriz plena, abundante, mina, plena, maravillosa, que hace así, como que la naturaleza florece. No, somos más cercanas quizás a una emperatriz demandante, enojada, manipuladora, que se queja, que llora, que da jugo, ¿me entendí? Mucho más cercana quizás a eso, incluso muchas veces detrás de la emperatriz, que la emperatriz es un hecho biológico, o sea, yo puedo ser madre porque parí, pero perfectamente me puedo sentir como, sé, una sota de copas, un caballero vasto, así como que quiero puro carretear y salir, y quiero puro que me cuiden, y tengo cero ganas de cuidar a otros, pero puta, ya parí, pues, ¿cachai? Ese ser depende de ti, y ya no puedes mirar tu herida, hay que mirar al otro, pues. Entonces, también es una responsabilidad, ¿no? Yo respeto mucho a las mujeres que eligen no ser madres, porque yo creo que hay tantas mujeres siendo madres y sin dimensionar lo valioso que es el rol materno y generando tanto dolor, tanto daño, ¿no? Como que nos cuesta honrar la maternidad porque claro, pensamos que la infancia es una wea así como que ay, tiene que crecer y tiene que adaptarse. Y eso es súper insano. Porque la infancia no es una época como imperfecta que cuando crezca se le va a pasar. Todos sabemos, y los estudios actuales así lo demuestran, que la infancia es una época donde se siembran las bases, ¿cierto? De lo que va a ser después la adolescencia, la adultez, la autoestima, las relaciones. Entonces no es algo de lo que podamos así como desconectarnos. Así que en ese sentido, a quienes estén criando sin una figura paterna, por las razones que sean, porque se fue, porque un tóxico de mierda, porque puta el tipo se restó, porque te quiere manipular, porque te quiere castigar, porque te quiere imponer, porque cree que te vaya a gastar sus 200 lucas en joyas y viajes, como si alcanzaran para algo 200 lucas. No hay un daño realmente en eso. Yo creo que a un hijo le hace mucho más daño la imagen violenta, la vulneración. Ver a una mamá maltratada, ya sea verbal, psicológica, físicamente, es mucho más dañino para un hijo. Vulnera mucho más su seguridad en el mundo que el papá ausente. ¿Ya? Y en ese sentido también es súper importante no hablar mal de los papás, pero tampoco pintar un mono que no es. Ya, no, es que tu papá está en la guerra. No, tu papá se está tirando las bolas, ¿cachai? O sea, el papá tiene que trabajar, que está ocupado. Yo no voy a ir donde un hijo a decirles que tu papá no te quiere. Yo me acuerdo siempre esto cuando era chica mi hija, nosotros vivíamos en el centro, vivíamos en Estado, que es una calle que está, hay como zapatería y farmacia, como tres zapaterías, una farmacia, tres zapaterías, una farmacia. Y estábamos comprando algo en una farmacia y nos fuimos como comprando con la señora, como fuimos a una perfumería y estaba una señora con unas niñas. Entonces, después caminamos, íbamos detrás de ella, entramos al mismo local, así como varios locales, como que íbamos haciendo la misma ruta. Y la señora era como un domingo, ponle. Y la niñita se veía que estaban como arregladitas, típica cuando eres hija de padres separados, ¿cierto? Y el papá te va a ir a buscar el domingo, pero en realidad el papá no llega porque el papá está con caña, porque el papá está con polola nueva, porque el papá quiere castigar a la mamá. Y si va a buscar a los hijos, la mamá va a tener el día libre, quizás qué va a hacer y con quién se va a meter. Esa mentalidad masculina, ¿no? La necesidad de controlar, la necesidad de... Bueno, en fin. Y la señora, mi hija era chica, tenía como 3 4 años, pero entendía. Entonces la señora iba como enojada y como que tironeaba a las niñas del brazo. Y eran dos niñitas, así como ponle 5 7 años, una cosa así. Y la niña, pero mamá, ¿y a qué hora va a venir mi papá? Y mamá, y mi papá, ¿y qué pasó con mi papá? Y era como... Es súper doloroso, yo creo, para una mamá tener que explicar cosas, pero yo creo que no es necesario ser demasiado dura ni tampoco mentir. Hay que buscar un punto medio donde no mintamos, pero tampoco dañemos a nuestro hijo. Entonces la señora les dice así como...
bueno, agradécele a tu papá, pues si tu papá que ahora anda con otra mujer y cree que los hijos de esa mujer son sus hijos y estaba como tan enojada, yo entiendo eso. Porque además a los hombres les encanta ser padrastros, pero puta que no, es muy raro eso, como que quieren pasar el hoyo en otro lado, pero no son capaces de asumir su responsabilidad, en fin. Y la señora, y yo veía como las niñitas se iban como apagando y así como súper triste, porque les dijo una cantidad de weas que tu papá prefiere gastarse la plata con otra wea. Entonces, claro, tú decís que es innecesario. ¿Qué va a hacer un niño de 5 años, de 7 años con esa información? Nada, ¿cachai? ¿Y saben por qué en la formación del ser humano la madre es la que establece la autoestima? Porque nosotras tenemos ese poder, po, y tenemos esa capacidad. Tú no necesitas violentar a un hijo con esa información. Si el papá no llegó, a mí me pasaba cuando yo me separé cuando, bueno, era re chica, mi hija tenía meses de vida. Y claro, yo estudiaba y trabajaba los fines de semana y para mí que el loco no apareciera a buscar a la hija era terrible porque era que yo no trabajara, pero su objetivo era ese, po, que yo no tuviera independencia de lucas de tiempo, imagínate qué torcida tiene que ser tu mente para pensar que cuando esta mina esté muy cagada va a volver conmigo. Qué nivel de poca cosa, qué nivel de miseria, como de, ok. O sea, claro, yo con el tiempo lo que opté fue por decir, ¿sabéis qué? Me importa una raja tus derechos porque no cumples con tus deberes. O sea, no estás aquí el sábado a las 7 de la mañana y yo tengo que entrar a trabajar a las 8 y no estás aquí al final del día para que mi hija pueda... Entonces me empecé a apoyar en mi mamá, que mi mamá siempre ha sido un gran apoyo. Y claro, ahí venía el reclamo, es que es mi hija que tengo derecho. Sí, pero tenéis derecho a verlo dentro de lo que establecimos como acuerdo. Pero claro, si yo hubiera llenado a mi hija de odio, así que es que tu papá, pues tu papá debe estar con caña. Yo sabía en mi foro interno que el papá estaba con caña. Que además las redes sociales son súper zapas, pues tú veis todo lo que el otro hace, todo lo que el otro publica, aunque no queráis. Y es como esa necesidad de castigar a las madres, ¿no? De castigar a las mujeres. De no reconocer a los hijos por castigar a las mujeres. Ahora a mí me encanta hacer este análisis porque encuentro que es súper necesario verlo así en lo tangible. Por ejemplo, cuando los hombres no pueden ejercer la paternidad, es porque en el fondo no son hombres, son niños. Son adolescentes, están más ocupados de mirarse el ombligo, de demandar atención, de demandar afecto, que de dar algo. Un hombre, un hombre sano, un hombre arquetípicamente sano, un hombre que no necesite maltratar, ni violentar, ni manipular a nadie, va a estar ahí. Y uno lo ve. Yo tengo amigos que son excelentes padres. Por ejemplo, tengo amigos que son buenos padres y son pésimas parejas. Pero uno dice, bueno, ya algo, ¿no? 2 de 3 por lo menos. Pero al revés, es como... Hay una película que a mí me gusta mucho, que es una versión de Peter Pan que se llama Hook. Hook es el Garfio. Y donde el protagonismo está en el Capitán Garfio más que en Peter Pan. Y Peter Pan muestran cuando Peter Pan crece. Y hace este actor cómico que es como Robin Williams, que al final son como los típicos personajes que terminan suicidados y uno dice, ¿viste? Eso era un mago. Muy luminoso, muy sonriente en la pantalla, pero por dentro quizás qué nivel de dolor cargaba. Ahora, al margen de esa reflexión, en esta película él crece y en un momento, en el país de nunca jamás, como que está todo muy frenado, porque además los niños perdidos se sienten abandonados, pues el loco se fue, nunca volvió y el tiempo ahí pasa de otra manera. Y, y el Capitán Garfio manda a secuestrar a sus hijos para poder hacer que Peter Pan vuelva a nunca jamás y sea como de nuevo la aventura, porque es muy fome sin Peter Pan, po. Pero Peter Pan se convirtió en un caballero súper neurótico, ejecutivo, que está pegado al teléfono, que la oficina, que el fax, que no sé qué, una película como de los 90, y, y perdió la capacidad de volar, de jugar, de reírse, y cuando él vuelve a nunca jamás en este intento de rescatar a sus hijos, ¿no? Porque son lo más valioso para él, se da cuenta que, claro, se convirtió en una mierda. Pues como todo lo que juré destruir, de repente me convertí en una persona muy, muy estructurada, muy controladora, muy... En fin. Y en ese proceso, él va recuperando, ¿no? Esta libertad. Esta cosa del Peter Pan que es como el niño interior, una cualidad. Pero no es algo para quedarse pegado. No es como que eterno Peter Pan, porque si tienes hijos te toca crecer. Para hombres y mujeres va esa recomendación. Pero hay una parte de esa película que a mí es súper larga la película, pero a mí me gusta porque él está hablando y les tiene que explicar a los demás por qué se fue.
y porque para que entiendan que no están abandonados, ¿no? Que es una decisión también. Y él dice, yo me fui porque quería ser padre. Y los niños no pueden ser padres. Los hombres son padres. Y si yo me quedaba acá iba a ser eternamente un niño. Y por ende un mal padre. Si yo quería ser padre tenía que irme al mundo y crecer y casarme y tener hijos y tener un trabajo. Y a mí eso siempre me pareció que es como una voluntad. Como que el ser padre es una voluntad. El que quiere, quiere. Y el que no quiere, no quiere. Ahora, yo sí creo que los hombres se pierden algo súper heavy, que es algo que dicen los estudios de género. Los estudios de género respecto de la masculinidad dicen que una de las pocas instancias que existen para resignificar la masculinidad es la paternidad. Y que la mayoría de los hombres la pierden. Pierden la posibilidad de sanar sus heridas, su afectividad, su juego, su inocencia, de reparar esos afectos rotos en sus propias vidas a través del afecto con sus hijos. Y que entonces, claro, la masculinidad está súper en crisis precisamente porque, claro, los hombres no ven ninguna ventaja en abrirse. ¿Para qué me voy a abrir? ¿Para qué voy a sufrir? Como que asocian emoción a sufrimiento, asocian emoción a, qué sé yo, a dolor, asocian emoción a qué sé yo, a debilidad, ¿no? Como que siempre nos ven a nosotras como tan débiles, como tan histéricas, como tan... Pero fíjense que las emociones también son nuestra fortaleza. Entonces no hay no hay necesidad de enganchar con esa visión negativa de lo femenino. Yo creo que un hombre cuando decide asumir su paternidad de una manera consciente, puede conectar con su sombra, puede conectar con su vulnerabilidad, puede desear genuinamente ser mejor persona para poder amar a un hijo, para poder sanar en esa relación con el hijo quizás sus propias heridas. Ahora, eso no pasa mucho. Ya yo igual conozco hombres que tratan de ser buenos padres, pero no cachan como que el hijo es gay y el hijo tampoco se atreve a decirles porque piensa que el papá es muy rígido y que se puede espantar y el hijo al final tiene una doble vía, lleva la polola para la casa, no sé, cosas súper cotidianas. Y entonces ves a papás diciendo, oye, mi campeón tiene polola nueva y uno dice, tu campeón tiene polola nueva. Bueno, en fin, pues así funciona el autoengaño. Y esas son heridas transgeneracionales, son heridas sociales, culturales, que generan mucho dolor porque al final es como tener una doble militancia, una falsa identidad, ¿no? Y ahí viene como el lado oscuro del mago. Ahora, en estas tres cartas me he quedado pegada todo el rato porque son importantes. Ahora vamos a hablar de... Bueno, un poco los reyes se asimilan un poco al emperador en el sentido de que también gobiernan, sostienen, estructuran una realidad. Pero la diferencia es que los reyes están diferenciados. Pues entonces tenemos acá en este mazo, las copas se llaman lágrimas, vulnerabilidad. Los oros se llaman gemas. Los bastos son relámpagos. Y las espadas son nubes, ¿ya? Es normal que en algunos mazos se busque como palabras alternativas, símbolos alternativos, como para refrescar un poco las imágenes. A mí me gusta este mazo, me lo encuentro bastante bonito, pero no... Pero me gusta por los colores, por la simpleza, por lo innovador, pero no, tampoco es la gran maravilla, ¿ya? Discúlpeme, señor mazo, pero estos cuatro reyes gobiernan distintos ámbitos, ¿no? El conocimiento, las emociones, la materia. Entonces, claro, a veces tenemos referentes masculinos como el terrateniente, o el intelectual, o el militar, o el... Claro, el artista. Es más difícil encontrar reyes de copas en el mundo, yo siento. Ojalá hubieran más. Son sanadores, son terapeutas, son artistas, son sensibles, no ven las emociones como fuente de debilidad, sino como fuente de poder. No tengo el placer de conocer a muchos reyes de copas, pero conozco un par. He tenido también el privilegio en ese sentido. Suelen haber más reyes de espadas, hay dueños de la verdad, reyes de bastos que se creen el centro del mundo. Reyes de oros también, ¿no? Porque la relación de los reyes con la materia es bien corrupta. Puede ser desde un narcotraficante hasta un weón que se roba el agua para regar los paltos. O sea, gente que vende los recursos naturales, que no honra a la madre. Fíjese que la tierra es como un símbolo de lo materno, ¿no?
Entonces también ese odio a la naturaleza, ese odio a los animales, a la flora, a la fauna, a los recursos bueno, una cara oscura de la masculinidad. Hay hartos reyes de espadas, porque claro, como las espadas son un elemento masculino que me hace sentir ahí en poder, tengo la razón. Claro, es como ser un médico, así es que el doctor dijo que me voy a morir en 3 meses. Bueno, pero tal vez si usted va a un sanador, el sanador le va a alargar la vida a 40 años. Entonces, depende del paradigma, ¿no? Desde dónde nos paremos, como que cada rey ocupa un ámbito de la realidad y a nosotros en general nos va a tocar transitar por todos esos reyes. Y cuando no lo desarrollo en mí, aparece alguien, una pareja, un amigo, un consejero, un maestro que ocupa ese lugar. Me viene a mostrar esa faceta del masculino. ¿Ya? Es interesante esto, pero ahora les quiero hablar del carro. El carro es una carta súper interesante. Acá se llama, me gusta mucho, se llama Momentum y muestra una escoba. Escoba como también, como un medio de transporte. Y claro, el carro es una carta que es interesante porque hace el gesto de salir al mundo. A diferencia del mago, que el mago está como en vitrina, ¿no? Está como aquí haciendo esto, pero yo estoy aquí, estoy en mi casa, termino esto, me voy a lavar los dientes, me acuesto, o sea, estoy en un espacio seguro. Todavía estoy como acá y muestro lo que quiero mostrar y puedo incluso fingir, ¿cachai? Yo podría poner un fondo como que estoy en París y ya, si quieren me creen y si quieren no. Pero el carro no, pues el carro es de acción, es un paso más allá. El carro del arcano 7 y el carro muestra cuando la persona siente que tiene que ir al encuentro de su lugar en el mundo. Entonces, ese encuentro donde en algún momento les voy a hablar de la importancia del carro y la estrella, ¿no? Que la estrella es la que nos inspira a buscar como la trascendencia, pero aquí todavía no estamos en el 17, pues estamos en el 7. Entonces, el carro va un poco... Yo separé también las cartas de los caballeros. Acá tenía el as de bastos, ¿cierto? Y el as de espadas, para mostrarles que son elementos masculinos. Y separé los caballeros, que en este mazo se llaman aprendices. Entonces, aprendiz de lágrimas, aprendiz de gemas, aprendiz de relámpagos, aprendiz de nubes. Están ahí, los encuentro bien bonitos, los monitos, como que están utilizando las manos ahí como para moldear su elemento. Me parece interesante. Son como códigos simbólicos que usan. Ahora, ¿en qué se parece el carro a los caballeros? Bueno, el movimiento, ¿no? Que no están quietos en un lugar, sino que van a buscar algo, no sé qué. En el fondo sí sé qué, pero que tiene que ver con la construcción de identidad y tiene que ver con conocer qué hay más allá de los límites del hogar, de los valores maternos, paternos, ¿cierto? Entonces el carro es como esa etapa de la vida en la que... Y aquí sí importa mucho la energía masculina, porque les decía hace un rato, en la infancia quizás la energía masculina no sufran madres, porque quizás es mejor que un masculino que no da la talla no esté nomás, ¿cachai? Hace más daño como un parásito a veces esos masculinos infantiles, demandantes, pataletas. Eso no nos sirve, no vamos a estar criando dos cabros chicos. Pero en la adolescencia sí se vuelve relevante en la figura paterna y sí hay que hacer un trabajo específico y sanar. Sanar incluso desde lo terapéutico, más que desde lo real. Se puede buscar la forma simbólica, ¿no?, de reparar, porque en la adolescencia nosotros salimos al mundo. Pasamos más tiempo fuera de la casa, nos vinculamos con nuestros pares, queremos que nos reconozcan, vamos buscando nuestros talentos, ya como que si soy bueno para el deporte, para las matemáticas, para la música, van apareciendo esas cosas. Si yo soy muy tímido, si soy muy vergonzoso, la adolescencia se me va a hacer una época quizás súper complicada. Si quiero ser popular, pero tengo problemas de autoestima, quizás si soy demasiado popular, pero no tengo raíz. Hay un momento en que quizás los adolescentes quieren todo, ¿no? Quieren todo y no quieren nada. Quiero estar afuera, quiero figurar, pero quizás por dentro tengo carencia. Bueno, hay muchas variantes. Pero los caballeros van, se mueven, están en un proceso, están aprendiendo, están conociendo. Entonces el carro hace un poco lo mismo, ¿no? El carro también es como una carta que salimos de mi lugar de origen y viajo, estudio, voy todos los días al liceo, voy todos los días a la universidad, conozco gente, ya voy por mi cuenta, ¿no?
como que voy por las mías. Pero claro, voy por las mías entre comillas porque la energía del carro se compone de la energía de la emperatriz y del emperador. Entonces claramente ahí hay un padre y hay una madre que son los que de alguna manera me construyeron una imagen de mí mismo. Esa imagen de mí mismo se va a ver plasmada en este personaje. Entonces, si mi mamá me nutrió, me cuidó, me amó incondicionalmente, yo voy a tener una autoestima a prueba de todo, voy a tener seguridad, voy a tener intuición, porque voy a estar nutrido por lo femenino. Y si tuve un aspecto súper masculino ahí, mi papá me dio apoyo, me respaldó, me validó, me dio valores, me enseñó las consecuencias de mis actos, el carro está preparado para ir a pelear sus propias batallas. Pero también, pues, arquetipos. Sabemos que en la vida real, la mamá de uno o uno como mamá no es una emperatriz y el papá de uno o uno como papá no es un emperador. Entonces el carro va como puede, pues, hago lo mejor que puedo con lo que tengo, porque en el camino va a ir reparando que quizás la figura materna generó más dolor que beneficio, que la figura paterna generó daño. Y ahora, esto no lo digo para juzgar a los padres, ni para que nos juzguemos como padres, más bien la toma de conciencia, ¿no? De cómo esos dolores paternos, maternos, dejan una huella en nuestra personalidad, en nuestra identidad, y de repente podemos estar súper enojados. Por ejemplo, desde el ámbito terapéutico se dice que temas como las adicciones tienen mucho que ver con la rabia de los hijos a las madres, por ejemplo. Es una forma de castigarlas. Por negligencias que ellos creen, por juicios que hacen, porque no te separaste, porque me abandonaste. Es algo inconsciente, no es explícito. Y claro, al final las mamás lo pasan súper mal tratando de rehabilitar a los hijos, que les roban, que les pegan, o sea, hay de todo. Pero esa rabia es como un carro invertido, ¿no? Ese niño que está perdido en el mundo y que quiere que lo reconozcan, aunque sea el reconocimiento por hacer cosas negativas. Aunque sea porque terminaste tirado en la calle con un coma etílico, ¿me entendí? O te pillaron robando. O sea, son como estrategias inconscientes para llamar la atención, para figurar, y porque no sabes cómo, quizás no sabes cómo hacer las cosas de otra manera. O sea, estos niños que son muy violentos, son muy pintamonos, son muy, qué sé yo, estos diagnósticos que existen mucho como el déficit atencional o la hiperactividad, son como, es una dificultad para calibrar tu energía. O sea, el carro, si se fijan en los dibujos tradicionales, lo que sale es una figura ahí mirando al frente, en presente, que va hacia adelante con los dos caballos bien sujetos. Energía masculina, energía femenina, o sea, hay equilibrio entre lo que siento, lo que proceso, lo que pienso, lo que comunico, lo que creo, lo que necesito. Hay un equilibrio, pero para que haya equilibrio significa que yo tuve referentes sanos. Y si no los tuve, el camino del carro se va a volver un poco como así como un poco erróneo, ¿no? Porque va a ir para allá, va a ir para acá, se va a enojar, va a chocar, va a tropezar, se le va a caer la carga, va a volver a acomodarla. Y eso es un trabajo que nos puede tomar mucho rato, o sea, imagínate de los 15 a los 30, o sea, hay gente que todavía es adolescente y tiene más de 40, entonces hay una búsqueda, una búsqueda y un querer poner a prueba aquí vengo yo. Entonces, claro, hay gente muy luminosa que tiene esta energía, a mí me gusta mucho verlo en los adolescentes, porque esa es la edad para atreverse y jugársela y no quiero ser pesada, pero es que siento que claro, que a veces si tenéis 50 años y estáis jugando el carro y tenéis hijos botados y tenéis el trabajo a medias, no sé qué tan buena idea es. Pero también que una persona puede completar su vida y después, no sé, irse a viajar y comprarse un convertible rojo y pololear con una rubia. Tampoco es que lo vamos a demonizar. Siempre y cuando esté siendo responsable. Porque después del carro viene la estrella, perdón, después del carro viene la justicia. La justicia dice, todas tus acciones tienen consecuencias. ¿Está? Entonces, es importante ahí encontrar el equilibrio. Pero los adolescentes, cuando uno los ve, que se atreven, que juegan, que bailan, que transmiten, eso es una energía muy vital, muy dinámica, muy hacia afuera, muy hacia adelante. Por eso el 7 también es un número activo, ¿no? Y esa energía nos moviliza, nos lleva de un punto a otro, nos atrevemos, somos valientes. Nunca vamos a ser más valientes de lo que fuimos quizás en la adolescencia, porque no teníamos tampoco tanta noción de la vida, de la muerte, porque tal vez no teníamos que asumir otro tipo de consecuencias, ¿no? Después aprendemos eso cuando somos un poquito más grandes. Y el carro a veces no tiene claro a dónde va.
Esa es una de las mayores dificultades, como que voy avanzando, pero vamos bien, sí, pero ¿a dónde vamos? O sea, esa autorreflexión la vamos a ir viendo en el camino. Y otra cosa que pasa con el carro es que también puede ser muy violento. En su aspecto oscuro, el masculino este que quiere figurar, que quiere, ay, que aquí vengo yo y paso a llevar a cualquiera, puede ser violento, puede ser individualista, puede ser egoísta, puede ser competitivo. Todas esas cualidades pueden ser positivas en un aspecto. O sea, el individualismo a mí no me parece malo. Pero si tu individualismo no tiene conciencia del otro, es sádico, es maltratador, es egoísta, vamos a entrar como en una oscuridad. ¿Cachai? Entonces hay que tener ojo ahí que la energía del carro no se distorsione. Ya, muchas personas pasan toda la vida buscándose, estudiando una carrera, empezando otra, tratando de viajar. Algo que aparece mucho en las lecturas son el carro como un seductor, como un conquistador, como que valido mi masculinidad a través de mis conquistas. Eso también le pasa un poco al caballero de bastos, que es como que ve a las mujeres como una presa. Pero lamentablemente eso es súper vacío, porque si así te validas y porque necesito ir de conquista en conquista, porque ya te tengo segura, entonces no representas un desafío y voy por la otra y voy por la otra, eso es como súper involucionado, porque al final no estás madurando, no estás construyendo un vínculo, no estás sosteniendo una relación, estás solo como devorando cuerpos, así como un policonsumo de cuerpos, ¿cachai? Y colgando cabezas en la pared, y eso le pasa a muchas personas, sobre todo cuando la gente pregunta por relaciones de pareja y se pucha, pero ¿por qué esta persona se alejó? Y es como que, bueno, era como un desafío, y una vez que lo logró y ya te vendió todo el personaje, ya no tiene más repertorio también, pues son personas muy vacías, son personas que no tienen identidad, son personas que están en una búsqueda. Entonces pasa mucho con este tipo de personalidades que claro, que seducir es una hueá media compulsiva. Y eso obedece en el fondo a una profunda inseguridad y un profundo conflicto de desvalorización, porque si estuvierais seguro de lo que eres y de lo que tienes para dar, no andaríais picoteando por aquí y por allá. ¿Cachai? O sea, ser hombre, de verdad, hay que ser bien hombre, ¿cachai? O sea, es algo que yo cuando veo un hombre que representa y honra su masculinidad en toda su dimensión, uno dice, wow, es un hombre. Pero la mayoría de los hombres biológicos que andan por ahí no son hombres, son adolescentes, son niños, son están ahí como en el corpóreo de hombre. Yo siempre digo esto, es como que viera ahí el doctor Simi, como que tiene el corpóreo, pero adentro hay una cosita así. Es una masculinidad muy de cartón, muy de fachada, ¿ya? Y eso también hace que a nosotras nos cueste mucho integrar el masculino, porque uno lo mira y uno dice así como, ¿en eso me tengo que convertir? Tengo que ser violenta, tengo que ser desalmada, tengo que ser superficial, tengo que ser excesivamente racional. Claro, da como lata que la energía masculina se distorsione, porque nos deja como también súper desprovistos de herramientas, pues nos deja súper como sin opción, ¿no? Como que si quiero validarme en el mundo, que es un mundo de hombre, entonces tengo que suprimir mis emociones y ser racional, pero eso significa renegar de mi naturaleza. Ay, no. Imagínense lo que significa para los hombres, o sea, cuando son hombres sensibles, cuando son hombres creativos, cuando son hombres espontáneos, cuando son hombres lindos, ¿no? Esa esa renuncia, ¿no? Como que tengo que elegir entre los valores del padre y los valores del mundo y tengo que elegir entre yo, ¿no? Elegirme a mí mismo. Bueno, esa es la diferencia, pues cuando tú tienes el apoyo de una madre, te puedes elegir a ti mismo porque el amor, el afecto, la nutrición, el cobijo, no va a estar subordinado a que tú seas lo que yo quiero que tú seas. El amor va a ser incondicional. Entonces, crecer con una madre incondicional no tiene comparación porque nos va a permitir siempre ser la mejor versión de nosotros mismos. Y la ausencia paterna, la ausencia de referentes paternos, afortunadamente, y se los digo con mucha convicción, se puede suplir. Se puede suplir de una manera súper específica. Hay veces antes, sobre todo, ahora no se usa tanto, pero antes se usaba, por ejemplo, la fe. La búsqueda de Dios como un sustituto del Padre, la búsqueda del conocimiento como Dios, ¿cachai? La búsqueda de reconocimientos académicos, sentir que si me titulo, que si tengo un grado, que si gano una beca, estoy siendo como honrado, ¿no? Como que el mundo académico es muy paternalista, es muy como paterno.
el deporte, ¿no? Ahí este sentir que soy el campeón, o sea, te llena. No sé si es un vacío, pero da forma. Ahora, nos vamos a quedar específicamente para cerrar, quizá, con la búsqueda de conocimiento, que es la que a mí más sentido me hace y es la forma en que yo lo resolví en algún momento. Lo resolví la validación de mi masculino, la validación de mis atributos, la validación de mis herramientas fue a través de lo académico. Como soy una estudiante excepcional, aprendo, enseño, comparto, brillo, porque reconozco que esos son mis dones. Entonces no soy una deportista, no sé tocar ni la flauta, o sea, todos tenemos dones y todos necesitamos realizarnos. Esa realización en el mundo arquetípicamente es el rol del padre. Pero si no hay un padre, podría ser, ya, no hay un tío y no hay un abuelo, porque también pues una cadena de ausencias, podría ser un profesor, y ahí es donde juega el rol el sumo sacerdote, por ejemplo, podría ser un sacerdote. Yo no dejaría jamás a un hijo mío en manos de un sacerdote, pero digamos que justo el curita bueno. Podría ser el estudio, ¿no? Alguien que dice, mi hijo, no sé, el piano le salvó la vida y lo alejó de las drogas, no sé. Podría ser un libro, una filosofía de vida, una religión. O sea, hay tantas cosas que podemos abrazar que nos ayuden a entender la vida, que nos den una visión de mundo. Quizá lo que yo veía a los 15 años ya no me hace sentido ahora, pero en ese momento me sirvió para abrir mi mente. Quizá porque claro, el no tener esos referentes, esos valores, esos conceptos nos va a dejar una sensación como de estar medio perdido. Por eso el carro como que no encuentra su lugar. Pero si yo me agarro, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando yo era chica, rayaba caleta con el mundo Krishna. No, nunca he sido como de suscribirme a una religión, pero me hacía mucho sentido encontrar muy bello sus deidades, su forma de vida. Claro, ya de adulta puedo cuestionar un montón de cosas, pero me hacía sentido, me hacía bien. Era un espacio al que yo podía llegar, encontrar, buscar, celebrar, disfrutar. Me caía bien Krishna, me gustaba el amor con el que servían las madres, los devotos, ¿cachai? O sea, era una hueá preciosa. Todavía me gusta, todavía si veo un kirtan en la calle me voy corriendo atrás y voy bailando, voy cantando porque me llama. Pero claro, en algún momento quizás vas a necesitar otras coordenadas y otras coordenadas y vas a tener que aprender cosas nuevas. Por eso también hago la relación entre el carro y los caballeros, porque los caballeros, el elemento de los caballeros es el aire, la búsqueda intelectual, el aprendizaje, nuevas formas de decir, de nombrar, de pensar. Y claro, cada caballero busca en su ámbito, pues en el área emocional, en el área mental, en lo material, en lo creativo, pero siempre con la mente abierta. Esa es la clave. Entonces, claro, es un gesto activo de buscar y en el fondo que busco, me busco a mí mismo. Estoy construyendo mi propia identidad. Cuando yo termine este viaje, que no sé a dónde vamos a llegar, los caballeros nos conducen a la reina y al rey finalmente, y el carro nos conduce a la justicia, ¿no? Es como, es como que yo gano algo. De hecho, para explicarles un poco, por ejemplo, cuando yo estudia literatura medieval, uno es súper importante el concepto de aventura en la literatura medieval. El caballero, que al principio es un paje, que en el tarot podemos asimilar, por ejemplo, con las sotas, ¿no? Es un paje que trabaja, no sé, como ayudante del herrero, ordeñando las vacas, acá limpiando los establos. Un rol muy como menor, ¿no? En algún momento cuando crece, se da cuenta que este pueblo le está quedando chico, ¿cachai? Necesita salir a conocer el mundo, pero el mundo está fuera de las fronteras de su pueblo. Y para ir al mundo necesita primero un caballo, ¿no? Para recorrer estas grandes distancias. Necesita una armadura, necesita, no sé, una espada, en caso de así como medieval. Algo que le cubra la cabeza, ¿cierto? Necesita como varias cosas. Y cuando el caballero parte a la aventura, siempre hay algo que lo motiva. No, es que hay una dama que desapareció en el bosque y hay que salvarla. Entonces, él como que se siente inspirado y va a buscar, no sé, el Santo Grial, lo que sea. Y en esa búsqueda, él vive un montón de procesos, ¿no? Se cae, se para, lo atacan, se defiende, lo encarcelan, lo hechizan, conoce a la hada, a los duendes, qué sé yo, porque es literatura, ¿no? Y el caballero que al principio de la historia no tenía nombre, porque era como un niño,
Uno lo ve así en los manuscritos medievales como el niño, ¿no? Que no tiene nombre, que no es nadie. Se está construyendo una vida, tiene un nombre. Entonces, si salvaste a la dama del lago, vas a ser el caballero de la dama del lago. Si salvaste el bosque encantado, vas a ser el caballero del bosque encantado. ¿Se entiende? Entonces, tú te haces de un nombre. El carro, los caballeros están en la búsqueda de su nombre, de su propia identidad. Que ya no sea la del mago, porque el mago es la que me dieron, la identidad que me dieron. Y ese amor al conocimiento, que es una de mis cartas favoritas y con la que he razonado mucho últimamente, está acá en el sol. En el sol tú eres real, po. Bajo la luz del sol no tenéis dónde esconderte. No es como el mago que la vende o el carro que hace su... como que es bravucón, ¿no? O el emperador que se pone rígido. No, pues a mí me gusta el sol, que es esta masculinidad bonita, cálida, con el corazón abierto, hermandad. Es expansivo, es corazón. Recuerden siempre que las grandes heridas de nuestro linaje masculino, de nuestro masculino, están en el corazón que se vuelve de piedra. Entonces el sol es cálido, el sol es el arquetipo del amor universal, el sol resignifica la masculinidad y aún así vamos a encontrar el sol invertido, que son estos masculinos que se las creen, que se las saben todas, que tienen la razón, que son soberbios, que están por encima, pero es como un sol de invierno, que ilumina y no calienta. Porque cuando el sol está invertido es porque su paso por la luna fue por encimita nomás, o sea que no hubo profundidad en el aprendizaje emocional ni en la integración a nivel inconsciente, sino que fue como, no, sí, ya sé, y quieren tener todo claro desde acá porque la mente te da la ilusión de control, pero en el fondo es una pincelada, no es un... El sol en su verdadero significado representa la integración de la experiencia a través de la conciencia vívida. Es la vivificación de la experiencia, ese acto de integrar desde el corazón y que ya no es un conocimiento teórico como podría ser el del sumo sacerdote, ¿cierto? Sino es un conocimiento cálido, integrado, que cuando tú hablas de eso es como un sol expansivo que ilumina y que calienta, que da vida. Sin sol no hay vida. Pero claro, cuando las personas hacen aprendizaje así por encima nomás, o cuando se leyeron el libro pero no lo vivieron a conto, es como que te hablan y tú como que escuchas y dices, sí, qué interesante, pero no te calienta. No te mueve esa fibra de la experiencia. Cuando alguien te habla desde la experiencia, no importa si es un intelectual, un sabio o es tu mamá, ¿me entendís? Puede ser. En ese momento esa persona es iluminación para ti. Y cuando logramos establecer relaciones desde el sol, la amistad, por ejemplo, es un súper buen referente de ese... En el sol, bajo el sol, todos somos iguales. El sol no puede creerse mejor que otro. La esencia del sol como arquetipo es que todos somos iguales bajo el sol. Entonces, cuando tú logras ver tu hermano, ¿no? Es muy bonito lo que pasa en los mazos antiguos, cuando tú ves que hay una mano en el plexo solar y la otra mano en el plexo cardíaco. Hay un diálogo ahí entre el yo y el nosotros. Eso es precioso. Creo que lo voy a dejar hasta acá porque me estoy quedando sin batería, pero creo que ahí hicimos una pincelada por los principales arquetipos masculinos, el elemento espada, aire, ¿cierto? El elemento fuego a través de los bastos, los caballeros, los reyes, y separé puntualmente las cartas del mago, el emperador, sumo sacerdote, el carro y el sol. Con eso me quedo por ahora, quizás en algún momento podamos puntualizar algo más.